Buenas noches, profesor. Voy a hacer la entrega del video de esta manera, un poco artesanal, dado que se me fue un poco difícil hacerlo por el Teams. Entonces, a continuación, Solemne 1, computación 2. Vamos a empezar con el concepto concatenar. ¿Qué es concatenar? Bueno, concatenar permite combinar varios textos en uno solo. En este caso, por ejemplo, palabras, nombre, apellido, María Pérez. Nos vamos a juntar, entrelazar, juntar en un solo campo nombre y apellido. A continuación voy a demostrar cómo se ocupa la fórmula de concatenar. Igual, concatenar. Tomo el campo, el primer campo que es María, punto y coma. Y para que no queden juntos voy a dejar un espacio. ¿Cómo se deja ese espacio? Entre comillas. Entre comillas, punto y coma. Y el otro campo. Y cierro paréntesis. Y a continuación queda, como lo habíamos dicho en principio, juntos María, los dos campos, María y Pérez, todo en uno solo. Y separado entre comillas. Ahora lo voy a hacer de otra manera, que es que también hay otra forma, pero sin dejar el espacio, simplemente que queden unidas, por ejemplo, Adriana Ramírez en una sola palabra. ¿Cómo lo hacemos? Igual, concatenar. Ah, perdón, 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 perdón. Igual, concatenar. Tomo el campo y el signo o símbolo y se podría denominar. Y el otro campo. Perdón, no, perdón, perdón. Igual concatenar Adriana, el símbolo y, y cierra paréntesis. Ahí está, como le decía yo, juntos a Adriana Ramírez. Esta es la forma que se usa concatenar. Ahora vamos a continuar con sí error. ¿Qué es sí error? Sí error, en muchas ocasiones, cuando uno ingresa valores inapropiados, funciones o fórmulas Excel, responde con un mensaje, en este caso ese tipo de mensajes. ¿Por qué son esos mensajes? Porque nosotros estamos viendo que esto es una división, y una división entre números es viable, pero por ejemplo, cuando dividimos cualquier número por cero, nunca va a dar nada porque no es un número, entonces nos da un error. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, nosotros dividimos o multiplicamos o cualquier cosa, cualquier operación matemática con una palabra, imposible que nos dé un resultado, por lo tanto, Excel lo toma como un error. Entonces, ¿cómo se ocupa el sí error? ¿Cómo ocupamos la fórmula sí error? Entonces ponemos sí, perdón, igual sí error, sí error, tomamos el campo, lo dividimos por lo que se tiene que dividir, el otro campo, punto y coma, y aquí vamos a poner la importancia que tiene el sí error. Para que nos salga lo que nos entrega Excel, vamos a poner una palabra X. En este caso yo voy a poner error detectado, cosa que la gente esté activa. ¿Por qué se produjo ese error? ¿Por qué dice error detectado? Porque hay una operación que no está de acuerdo a la lógica. Perdón. Igual, error detectado voy a poner. Y como estamos viendo, ahí se dio la lógica, salió la operación como corresponde, sin error. Y ahora vamos a ver las otras. Y ahí está, comprobado que sale error detectado en cada una de las operaciones donde no correspondía, no era un valor lógico. Eso es, y para eso se cumple la función sí error. Bueno, ahora a continuación vamos a ver
ver el sí anidado. El sí anidado. El sí anidado, ¿cuál es la lógica o cuál es su operación? El sí anidado es, dentro de un sí están incluidos otras funciones sí. Es decir, permite probar varios criterios que aumenten un resultado posibles. ¿Y cómo funciona el sí anidado? Se utiliza para evaluar una prueba lógica y obtener más de dos respuestas. Lo que vamos a hacer nosotros. Acá tenemos sueldo máximo, mínimo y tenemos un bono. Entonces nosotros tenemos, ¿cuál es el criterio? Dentro de un sueldo mínimo, o sea, dentro de un mínimo y un máximo de 500.000 pesos, hay un bono de 200.000. Esos son los criterios. Dentro de un sueldo de 500 a 800.000, bono de 100.000. Y sobre 800.000 tenemos 50.000 pesos. Entonces, dentro de la lógica que nosotros vamos a ocupar, dentro del mismo sí, vamos a ocupar otro sí. Y aquí lo vamos a demostrar cómo se ocupa el sí anidado. Entonces ponemos igual sí, abre paréntesis, el campo, punto y coma, y la condición, menor o igual que 500.000 pesos. 500.000 pesos. Punto y coma y el bono, 200.000. 200.000. Punto y coma. Y aquí ponemos otro sí. Esa es la razón del sí anidado. Otro sí. Sí. El mismo campo. Con la condición menor o igual. Perdón. Menor o igual a 800.000. 800.000. Punto y coma. Sí. 800.000 sería un bono de 100.000, ¿cierto? Y si no esa condición, sería 50.000, si sobre 50.000. Y dos paréntesis porque abrimos dos sí. Perdón. ¿Cuál fue el error? Si J12 menor o igual. Y ahí está comprobado el sí anidado. Ahí está el bono dada la condición. Ahora nos vamos a ir a ver, dado el tiempo, nos vamos a ver la tabla dinámica. En primer lugar, ¿qué es una tabla dinámica? Para crear una tabla dinámica primero tenemos que tener una base de datos. Una tabla dinámica es una herramienta avanzada que ocupa Excel para calcular, resumir y analizar datos que le permite ver comparaciones. Por ejemplo, no sé, las edades entre las personas, las regiones, diferenciar una de otra, entre un dato y otro. Son patrones y tendencias para ver los patrones y tendencias entre ellos. Y funcionan de esta manera. Entonces primero tenemos que la base de datos, y vamos a insertar tabla dinámica, ponemos en hoja existente donde vamos a poner la tabla dinámica y aceptar. Y ahí aparece la tabla dinámica, recién aparece la tabla dinámica. Entonces nosotros vemos que los campos primeros que tenemos son todos aquellos que están a la cabeza, es decir, donde están todos los datos, paterno, materno, los nombres, apellidos, las edades. Nosotros, por ejemplo, ahora vamos a ver los nombres. Vamos en la tabla dinámica a trabajar con los nombres. Vamos a poner, por ejemplo, los nombres, la edad, vamos a ver el estado civil, la región. Y como se dan cuenta, nosotros podemos trabajar esto tanto en columnas, filas, todos estos campos o sea, estas áreas que se ven aquí, nosotros podemos trabajar los campos donde nosotros quisiéramos. Por ejemplo, las sumas generalmente siempre van a ir en los términos de valores, porque son edades, son números en este caso. Por ejemplo, el estado civil yo lo voy a poner
puedo cambiarlo y ponerlo, perdón, puedo ponerlo aquí. Para. Ya, disculpe, un pequeño error. Entonces, como estaba diciendo, la tabla dinámica, nosotros podemos trabajar todos los campos que están acá, juntarlos en filas, en columnas, podemos arrastrarlo directamente a cada uno de los filtros, columnas donde uno lo está viendo. Por ejemplo, yo voy a cambiar el nombre, estado civil lo voy a poner en filtros, nombres los voy a poner en columnas. Y así nos va ordenando la tabla dinámica cada uno de los datos que vamos trabajando. Pero, por ejemplo, la región yo la voy a poner en filtros y voy a cambiar nombres a filas. Y ahí nos va dando una fila donde están todos los datos. Y en valores, por ejemplo, también podemos trabajar si podemos sacar un promedio, podemos ver miles de alternativas que nos puede entregar la tabla dinámica. En el fondo, la tabla dinámica es un grupo de datos donde nosotros podemos juntar y discriminar uno de otro, separarlos, dividirlos, es decir, compararlos unos con otros. Una persona de una región, otra de otra región, juntarlos por edades, por ejemplo. Y dentro de una misma hoja también se puede trabajar, dentro de la misma hoja se puede trabajar otra tabla dinámica también. Bueno, eso en el fondo es lo que es una tabla dinámica. Buenas noches, profesor, que esté bien, disculpe la forma, pero es lo que hay.